está promoviendo lo falsificado. Escuchen bien, donde quiera que haya lo genuino, hallarás a alguien que está promoviendo lo falsificado. Incluso los críticos de arte han sido engañados por obras falsificadas. Y muchas cosas pueden engañarlo a uno. Un escritor acertó diciendo: una mentira necesita de una verdad para tener de dónde sostenerse. Y eso fue lo que dijo ese escritor, y fue acertadamente cierto. Una mentira necesita una verdad para tener de dónde agarrarse. No pasó mucho tiempo que cuando el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor comenzó a expandirse por todo el mundo, los gentiles lo recibieron y muchos judíos también. Pero como llegó el Evangelio, también apareció el Evangelio falsificado. Una mezcla de la ley y la gracia. Aparentemente era propagado o dicho por personas fanáticas, que muchos estudiosos dicen que comenzaron con los que eran de judaísmo. Ellos comenzaron con esa práctica. ¿Cuál? Mezclar la ley y la gracia. Pablo escribió la carta a los Gálatas para refutar su doctrina. Y en 2 Corintios encontramos varias referencias para ellos también en esta porción. El principal énfasis de ese grupo que mezcló la gracia y la ley era que la salvación era por fe en Cristo Jesús. Ahí va bien. Más el guardar la ley. El apóstol se refirió a eso en Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos que si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podréis ser salvos. Y en adelante. Eso es lo que estaban enseñando los que venían de Judea. También enseñaban que el creyente se perfeccionaba en su fe al obedecer la ley mosaica. Eso es lo que enseñaban ¿quiénes? Esos falsos maestros que están mezclando la ley y la gracia. Su evangelio era legalismo y era muy popular. Pues había mucha gente que le gustaba. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana disfruta de alcanzar metas religiosas, en lugar de confiar sencillamente en Cristo y permitir que el Espíritu Santo obre en uno. Es más fácil medir la religión que la verdadera justicia. Pablo veía a esos falsos maestros como mercaderes de la palabra de Dios. Ya lo dijo en 2 Corintios capítulo 2, 17. Embaucadores religiosos que cogían a los más inocentes para engañarlos. ¿Por qué? Porque no conocían la verdad. Si no conocían la verdad, pues obvio, cualquier cosa falsa lo iban a engañar. Cómo reputó, cómo confrontó, cómo debatió Pablo a esa doctrina y compartió o reportó a esos falsos maestros legalistas. Pablo en este versículo, en este capítulo de 2 Corintios capítulo 3, muestra que la gracia es importante, muestra que la gloria de la gracia de Dios es el que cambia a las personas. En 2 Corintios
3 vamos a mirar el contraste entre el ministerio del antiguo pacto, que es la ley, y el ministerio del nuevo pacto, que es la gracia. Y vamos a notar la importancia del nuevo pacto. Pero antes de eso, ya sabemos que habían personas que habían llegado de Jerusalén, y aparentemente indica que había un grupo de judíos en Corintios que decían que Pablo no era un verdadero apóstol, porque no tenía carta de recomendación de la iglesia de Israel, de Jerusalén. Pablo no tenía esas recomendaciones que ellos tenían. Al parecer muestran que algunos maestros que venían de Jerusalén tenían esa carta de recomendación, y como ellos sí la mostraban y Pablo carecía de ellas, decían: él no es apóstol. Pero el apóstol Pablo usó esas acusaciones como una oportunidad para comparar el evangelio de la gracia y la ley. Pablo le dijo algo importante a ellos en estos versículos: mis credenciales no son de hombres, mis credenciales son divinas. ¡Wow! Muchos no ven el fondo de esas palabras. Mi credencial no viene de hombres, mi credencial viene de Dios, de mi Señor. ¿Usted puede decir eso? Su vida en Cristo es una credencial abierta de lo que Cristo está haciendo. Aunque usted no abra esa bocota, la gente ve lo que Cristo está haciendo en usted. La gente ve y siente la presencia del Espíritu Santo en ustedes. La gente se acerca a ustedes y, como dijo Jonathan, huelen diferente. ¿Cuáles son sus credenciales? Y ese es el título del estudio de esta mañana, que está detrás mío. Nuestras credenciales son divinas. ¿Usted puede decir eso? ¿Usted puede decir eso? Porque hoy en día muchos siervos de Dios, mire, mi credencial de apóstol. Y aquella persona que conoce la verdad va a decir: antes no dijo mi credencial de sacerdote. ¿Sí me van a entender? Si sabemos el contexto, sabemos que el oficio de sacerdote fue abolido cuando se rompió el velo en el templo, ¿cierto? Ahora no son credenciales. Los invito a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 3. 3 versículos. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 versículos, pero muy poderosos. Aleluya. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Escrito en los corazones, no en las piedras. Algunos maestros que venían de Jerusalén se hartaban por llevar carta de recomendación de gente importante de la iglesia de Jerusalén, y decían:
Pablo no es apóstol porque no tiene esas credenciales. Es triste cuando una persona se mide su valor por lo que dice la gente de ella, en lugar de lo que Dios sabe acerca de ella. Pablo no necesitaba credenciales de parte de los líderes de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Su vida, su ministerio era la única recomendación necesaria. Cuando Dios dio la ley, la escribió en las piernas. Y esas tablas, después de que la escribieron, fueron colocadas en el arca del pacto. Algunos israelitas, si pudieron leer esas tablas, pudieron experimentar algo bonito, pero tal experiencia no cambiaba su vida. Leían, como muchas personas pueden leer la Biblia hoy y experimentar algo bonito, pero esa experiencia no cambia su vida. La ley es algo externo. La gente necesita un poder interno para cambiar sus vidas y transformarlas. La ley puede decir, haz esto, no haga aquello, o no haga, o si haga, pero no puede poner el poder para obedecerlo. Sí, a veces podemos obedecerlo, pero a menudo no es de corazón y acaba empeorando las cosas. El ministerio de la gracia o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo cambia el corazón y las vidas. El Espíritu usa esa palabra, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios y la escribe en nuestros corazones. Y Pablo ya lo había dicho a los corintios en 1 Corintios capítulo 6 del 1 al 9. No lo lean, pero ya lo estudiamos hace buen tiempo, que dice, ¿no sabéis que ni los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los... Empieza así. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Pablo les recuerda a ellos lo que eran. Su experiencia con la gracia de Dios ciertamente significaba más que una carta de recomendación que exhibían los falsos maestros. Hoy en día no hay carta de recomendación, pero soy cristiano. Es que yo soy cristiano. ¿Tu vida lo refleja? ¿Tus actitudes reflejan a Cristo? Es que yo cuando estoy contento reflejo a Cristo. Todos. Cuando algo te incomoda, cuando alguien te pisa en Transmilenio, cuando alguien te bota la basura al frente de tu casa, ¿estás mostrando a Cristo? ¿Estás reflejando a Cristo en ese momento? ¿O a quién estás reflejando? Su experiencia de la gracia de Dios ciertamente significaba esa carta de recomendaciones. Los creyentes de Corintios estaban escritos. El Espíritu de Dios había escrito la verdad en sus corazones, haciéndolo cartas vivas en Cristo Jesús. Pablo les recordó a ellos y se recordó a él cuando ese momento diciendo, tan ingenuos, mostrando credenciales de hombres. Si Dios no quiere que nosotros nos recomendemos los unos con los otros, Él quiere que nosotros realmente mostremos que somos de Cristo. Ojo,
Él quiere que nosotros mostremos que le pertenecemos a Él. Fácil. Pero muchos dicen, yo le pertenezco a Dios, y ni siquiera se han identificado con Él en el bautismo. A mí me deja pensando, pero bueno, son cosas que a mí personal, pero como gracias a Dios no le tiene que interesar lo que yo pienso. Es mucho más fácil que el legalismo se jarte, porque puede medir sus ministerios por medio de expresiones externas o credenciales. El creyente que ministra con paciencia por el Espíritu de Dios debe dejar los resultados a nuestro Señor. Nuestras cartas son escritas en nuestros corazones. No podemos depender de las recomendaciones humanas. Los maestros falsos también se sentían importantes porque tenían esas recomendaciones. ¿De qué le sirve a una persona tener una recomendación de que es asistente a un lugar si su vida no lo refleja? Ellos no solo confiaban en sus propias capacidades, sino que también se apoyaban en otros hombres. Apóyenme, recomiéndenme. Pero esas credenciales humanas tenían poca importancia para Pablo. Pablo no estaba aportando tales credenciales. Él tenía algo mejor y mucho más que unas credenciales escritas. Las cartas escritas por el Señor que habían hecho o le estaba escribiendo en su corazón, sus credenciales procedían directamente de Dios. Mostraban esas cartas los resultados de Dios en su ministerio. Ojo, mostraba los resultados de Dios en su ministerio, no los resultados de Pablo, sino eran los resultados de Dios a través del ministerio de Pablo. Su credencial de lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo era una credencial. Él es hijo mío. Él es ministro mío. No por lo que Él haga, sino por lo que yo estoy haciendo a través de Él. ¡Wow! ¡Qué credenciales! ¡Qué credencial tan bonita que Pablo tenía! No por lo que él haya sido, porque ya conocemos quién era Pablo, sino por lo que Dios estaba haciendo en él. Pablo enseñó 4 cosas acerca de ellas, de esas credenciales. Primera, su autor es Cristo, carta de Cristo. Su escritor es Pablo, expedida en nosotros, porque él la escribió. En su tinta es el Espíritu Santo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Su papel es el corazón. Muchos no han comprendido que no es decir soy cristiano. No.
Es como ese paletero que empieza paletas, 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 y van a comprar, y suena esa campanilla, y van a comprar paletas y no hay. ¿Qué pasa? Desilusión. Muchos dicen, yo soy cristiano. Yo soy un cristiano, estoy estudiando en el seminario, en un buen seminario. Son personas estudiadas para estudiar a la gente y enseñarle. Sí, se hartan, pero su vida no da testimonio. Su vida no es controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es su prioridad. Mi Señor tampoco es su prioridad. La palabra de Dios tampoco es su prioridad. Sacar un tiempo en la administración con Dios tampoco es su prioridad. Y dicen, soy un hijo de Dios. ¿Título? Es que soy hijo de Dios. Yo voy a XX iglesia, que es la mejor, que tiene la verdad. No, la verdad está en la Biblia. Y ahora usted no tiene discernimiento de discernir qué es lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no busca la verdad. Hoy en día mucha juventud se está perdiendo por papás que no tienen discernimiento del Espíritu Santo, que no ven las prioridades espirituales, sino las materiales. Eso hablé cuando estuve con el pastor Carlos y las personas que dirigen Palmos. Sí, animan a su hijo a otras cosas, pero menos a las cosas de Dios. Su credencial es, mi hijo tiene que ser profesional, porque yo no fui profesional, entonces sea lo que su papá no fue. Pero estamos buscando credenciales, y no es malo buscar un cartón universitario, no es malo, pero hay que hacerlo todo en equilibrio. Ojo, haciendo lo bueno sin dejar de hacerlo mejor, ¿cierto? Pero muchos quieren una profesión y dejan las cosas de Dios, no equilibran. Es que Salvador está en contra del estudio. No, equilibrio. Y muchos siervos lo han manejado, y no por ellos, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál credencial usted está haciendo? ¿Cuál credencial está luchando usted? Para recibirlo, es que soy. ¿Su credencial sabe dónde se consiguen? ¿Sabe dónde se consiguen esas credenciales? En la intimidad. En la intimidad se consigue esa credencial. Renunciando. Y esa credencial es para valientes. ¿Cómo así? Señor, te necesito. Por favor, Señor, que la gente no me vea a mí, sino que te vea que te vea a ti a través mío. Por favor, Señor, yo no quiero que la gente me vea lo que yo hago. Yo quiero que la gente vea lo que tú haces a través mío. Eso es una credencial. Hoy muchos se meten a institutos teológicos para estudiar, para ser pastor. Y pastor ya es se me olvidó el país donde ya es una profesión. Ya se estudia para ser pastor. Como decir, voy a estudiar para ser médico, ya se estudia. Se me olvidó el país. Pero no es con estudio, es con llamado. Es un llamado. Porque si viera así, yo no voy a estudiar ni para pastor, ¿no? Que no tengo las capacidades, ¿no?
Voy a presentar el primer examen. 0, me sacan. ¿Qué credencial usted está deseando? ¿Qué credencial usted está deseando para sus hijos? Primero que todo, evalúese qué credencial usted está buscando para usted. Y ya sabiendo eso, mira qué credencial está buscando para sus hijos. Pablo muy sabiamente le dijo a ellos: mis credenciales son ustedes. No por lo que Pablo haya hecho en ellos, sino que veía el respaldo de Dios en su ministerio. La gente puede ver que usted es diferente, que le dice: es que yo no sé, usted tiene algo. No sé qué tiene, pero usted tiene algo. Y usted entre sí y dice: sí, ¿quiere que te cuente? Y la otra persona: ¿qué? A mi Señor Jesucristo. Y empieza a enseñarle. Pero ven, ¿por qué usted tiene algo? Porque mire en ese momento tan difícil, en esta enfermedad, no, lo que está pasando, ¿qué tienes? ¿Usted es diferente? Sí, tengo a Cristo. Y te lo muestro. Esa es una credencial. Pero la credencial de nosotros es cuando hay algo: es que estoy mal, y le dice el médico: sí, ya te tengo la solución. Y usted sí que basta tener una cita con el psicólogo y eres cristiano. ¿Ah? Créame, eso es una cachetada espiritual. No, estoy en contra de los psicólogos, amorcito, tú sabes que no. Y la doctora Vivi tampoco. ¿Quién más? No vino Liliana Guzmán, gracias a Dios que no. No estoy en contra de los psicólogos. Pero nuestra credencial, ¿cuál es? ¿Cuál es la credencial que la gente ve en mí? ¿Ve que las credenciales de Cristo la gente en mi vida? O yo tengo que hacer como muchos: yo soy cristiano. Yo soy cristiano, lo dicen. Porque si no, la gente no se da cuenta. Y eso es triste. Padre Cristiano, te doy muchas gracias por esta porción. Ayúdanos, Señor, a meditar